Eres bueno, 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 bueno. Bien, le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan en el capítulo 10, los versículos del 27 al 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, los versos del 27 al 30. Así que una vez que lo tengan, pues si su condición física se lo permite, pues por favor estemos en pie para hacer lectura de la palabra del Señor. Aquellos que están en sus hogares, por favor acompáñenos en esta lectura también. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 27 al 30. El título de esta exposición en esta tarde es Amparados en Cristo. Repito, amparados en Cristo. Así que oremos y vamos a leer de estos hermosos pasajes. Amparados en Cristo. Juan capítulo 10, versos del 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amparados en Cristo y por Cristo es el título de nuestra exposición en esta tarde. Yo sé que para tanto como ustedes como para este servidor hay ciertos nombres que al ser mencionados, cuando me refiero a nombres, ¿verdad? Personas, pueden ser instituciones, y cuando los escuchamos pues nos quitan la tranquilidad, ¿verdad? Hay ciertos nombres que uno los escucha y uno hace, oh my goodness. A lo mejor no hace una expresión pública, pero ya de por sí nuestro semblante comunica que no nos da tranquilidad. Pero sin embargo, hay otros nombres que producen lo contrario. A veces son nombres de amigos, son nombres de familiares, nombres de hermanos en la fe, que producen lo contrario. Nos producen paz, nos producen tranquilidad. Y para mí resulta tan refrescante el nombre de Jesucristo. Cuando Jesucristo, el nombre viene a mi mente, inmediatamente lo correlaciono con paz, con seguridad, con tranquilidad. Algunos, pues lamentablemente por tener una falsa doctrina o un concepto tergiversado de Jesucristo, sin embargo, cuando le mencionan el nombre de Jesucristo, les produce temor, les produce angustia. Pero eso no fue el propósito de Jesucristo. Todo lo contrario. El propósito de Jesucristo es que donde quiera que Él fuese nombrado y Él fuese recordado, produjera paz, especialmente para aquellos que creen en Él. Y en esta tarde, en nuestra exposición precisamente, como toda exposición debe ser, pero el protagonista es Cristo. Es Cristo. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que cuando viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos y a nuestra alma, produce una sensación refrescante, produce una sensación de esperanza. El nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, nos da ánimo para seguir hacia adelante, para emprender cosas nuevas en la vida, para tener la esperanza de que una vez que nosotros hayamos cerrado nuestros ojos a esta dimensión física, sin embargo se abren en la eternidad. Ese nombre
que cuando se pronuncia nos recuerda que ya Dios no es nuestro enemigo, sino al contrario, nuestro Padre. Que nos recuerda que Él, por causa de nuestra relación tan hermosa que Él mismo ha permitido que tengamos, nos ha regalado la familia de la fe, la iglesia del Señor. Y en el contexto donde se da este pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 10, pues precisamente se da en ese contexto donde la religión, entiéndase lo que es el mensaje de acuerdo a las tradiciones hebreas, que de hecho tenían una intención original, como siempre la tuvo Dios, de comunicar paz al pueblo del pacto, de comunicar tranquilidad, pero al mismo tiempo compromiso, o sea, la reciprocidad de que tiene que ver con una sana relación. O sea, Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Nosotros no solamente somos recipientes de bendiciones, sino que también dentro de esa relación, aunque nosotros no aportamos nada, porque en el ser humano no hay nada que nosotros podamos añadir a Dios o quitarle. Sin embargo, como parte natural de esa relación hay una expresión de amor. Una expresión de amor que se traduce en ¿qué? En respetar sus mandamientos y también respetar su creación, que son nuestro prójimo y nuestros hermanos. Cuando el pueblo camina bajo la luz de Dios y camina en sus decretos y en sus mandamientos, mis queridos hermanos, la voz de Dios viene a ser una voz apacible. O sea, cuando Dios menciona nuestro nombre, decimos, he aquí, estoy aquí. No hacemos como fue el caso de Adán, que cuando posterior a la desobediencia, esa voz que venía de Dios, que antes le daba tranquilidad y decía, mira, pues Dios, estoy aquí. Ahora de momento, pues lo que provocó en él fue que se fuera a esconder, porque ya le producía ¿qué? Miedo. Y claro que sabemos que después de la caída, lamentablemente la condición del hombre es una de depravación total, como dice la fe reformada, y que está completamente alejado de Dios y que no hay justo ni a un solo uno y que no busca a Dios. Pero ya en este caso, mis queridos hermanos, Dios envió a Jesucristo y entonces nos llamó por su gracia para tener una relación con Él. Pero en este contexto, aún cuando Jesucristo se estaba manifestando en su ministerio terrenal, la religión había tomado una connotación de temor, una connotación de hipocresía, una connotación de carga. Las personas iban completamente agobiados a participar de sus sacrificios y de sus tradiciones hebreas, pero entraban tristes y salían más agobiados, salían con más carga. O sea, el ellos participar de todas estas cosas que a fin de cuentas tenía que acercarlos más a Dios, sin embargo, era motivo de una responsabilidad ritualista carente de un sentido de gozo y de amor por Dios. Ya ese nombre, esa asociación mental que se hacía con la religión era una carga. Y hoy día, mis queridos hermanos, si usted hace una encuesta, un survey, y le pregunta a las personas cuál es la correlación que hace entre religión y lo que hace en cuanto a qué produce ese concepto en su mente, le aseguro que la mayoría va a ser unas respuestas negativas. Yo sé que muchos me dirán, pero pastores, que ellos están perdidos y no quieren estar en la luz. Sí, yo entiendo eso. Pero por otro lado, también sé de gente legítima, gente que ama a Dios, gente que son creyentes, pero han sido lastimados con un sistema religioso. No podemos tampoco tapar el cielo con la mano y decir, no, esas cosas no ocurren. Hay personas que lamentablemente han caído en un sistema religioso que representan muy mal a Jesucristo, porque lo que le han llevado son cargas, lo que le han llevado es un mensaje de que no tiene esperanza. Es un mensaje que continuamente es tan contrario a la gracia de Dios, porque todo es carga. Parece como que no tenemos un Dios en los cielos que nunca está satisfecho con nuestras ejecutorias. Tenemos un Dios en los cielos que nunca va a recibir nada de lo que hagamos bien.
siempre está inconforme, siempre está molesto con nosotros. Entonces eso es una concepción completamente tergiversada, es una distorsión de la verdad. Porque ciertamente Dios no ama el pecado, Dios precisamente envió a Cristo para erradicar el horror del pecado en la vida del hombre y en la vida de la sociedad. Pero mi hermano, una vez que Dios trabaja eso en nosotros, entendamos que nos recibe como hijos. Y que ciertamente como hijos, claro, tenemos ciertas situaciones, tenemos debilidades, tenemos todo ese tipo de cosas que podemos fallar, pero entendamos que somos hijos. Y que Dios, si ha de corregir en nuestras vidas, y lo va a hacer y lo seguirá haciendo, puesto que no somos perfectos, pero lo hace dentro de un contexto de relación paterno-filial y que en la misma nos disciplina con amor. Pero el amor de Dios nunca está en entredicho. Entonces es curioso que nosotros que estamos en este lado de la cruz, que ya tenemos toda la revelación bíblica, tenemos los 66 libros y que entender que en sana teología bíblica todo se apunta hacia la cruz de Cristo y su resurrección, ¿cómo es posible que hoy hayan creyentes que vivan tan y tan desolados y amargados como aquellos religiosos del primer siglo? Que vivan tan tristes, que vivan realmente desconcertados. El mundo da un mensaje de destrucción y entonces el sistema religioso que dice representar a Cristo lleva un mensaje de confusión. Entonces, pero el propósito nuestro es precisamente que en reflexionar en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, específicamente en esta porción bíblica, es el poder de nuevo refrescarnos en Cristo Jesús. Es poder entender que sencillamente la voz de Dios en Cristo, lo que Él quiere para nosotros como creyentes y como hijos de Dios, es que entendamos que somos amparados por Cristo. O sea que nosotros no simplemente adoramos a un Dios que está satisfecho con nuestros ejercicios religiosos, sino un Dios que sencillamente me ama legítimamente. Me ama. Y que yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y que Él mismo, por causa de su encarnación, Él experimentó los dolores propios de lo que es ser humano. Él experimentó en sí mismo lo fuerte, lo difícil que es ser tentado, pero sin embargo no cedió, Él venció. Que Él en su carne sufrió lo que es la pérdida de un ser querido, como fue el caso de Lázaro. Él sabe lo que la muerte produce a las personas que quedan en vida, el dolor profundo, la desorientación que provoca. Y uno de los hermosos pasajes de la Escritura que muy pocas veces se menciona es que Jesús frente a la tumba de Lázaro lloró. Y para mí y para aquellos que hemos tenido recientemente una experiencia de perder un ser querido, ese texto me da a mí sumo consuelo. Es más, lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 35. Dice, Jesús lloró. Y algunos interpretan el pasaje diciendo, no, Jesús lloró por Marta y María porque les vio falta de fe. Siempre buscando el aspecto de que tengo que encontrarle un error a alguien por la cual Jesús siempre está ofendido. Pero no podemos entender también que pudo Jesús llorar. ¿Por qué? Porque vio que el resultado de la muerte era una separación física y que eso legítimamente produce corazón en el dolor humano. Lloró por Lázaro. Lloró porque la muerte ciertamente trae tristeza, pero Él es la resurrección y la vida. Entonces, todos esos elementos de que Jesucristo se expuso a la tentación, se expuso al dolor, se expuso a la traición, se expuso también a la negación, se expuso también al odio de aquellos que estaban en contra de su causa. Él entiende, mis queridos hermanos, por eso cuando se elabora una teología en la epístola a los Hebreos dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino todo lo contrario, uno que pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero con misericordia. Y que Él no cedió a ninguna de sus tentaciones, al contrario, Él venció inclusive la muerte con su resurrección.
Entonces me dice que yo, cuando me encuentre en tentaciones, cuando me encuentre en dolor, cuando yo me encuentre en tristeza, no debo huir de Cristo, sino que me debo acercar confiadamente al trono de la gracia. En confianza, como dicen por ahí, como Pedro por su casa. Puedo entrar confiado, porque allí voy a alcanzar misericordia para el oportuno que socorro. Aquí en el capítulo 10 Jesucristo está reforzando unas ideas y unas enseñanzas que sus discípulos, pero también los que estaban cerca a ellos, que entiéndase que eran los religiosos y las personas también, porque déjeme decirle, tenemos que ver los religiosos del contexto de Jesús, no tanto como los malvados de la película, sino como aquellos que fueron víctimas de su propio sistema también. Ellos perpetuaron algo que ellos seguían y seguían y seguían. ¿Alguien necesitaba abrirles los ojos? Y qué mejor que fuera Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Aquí el capítulo 10 viene a ser uno de los discursos plasmados en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene varios discursos y tiene varios enfrentamientos con los dirigentes judíos. Varios enfrentamientos. Aquí en el capítulo 10 hace un contraste entre lo que él mismo se autoproclama como el buen pastor, en contraparte con aquellos que son los falsos pastores, que entiéndase que en el contexto falsos pastores utiliza como el mismo lenguaje veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, de aquellos que son los falsos dirigentes. Porque falsos pastores no es simplemente aquellos que te pueden enseñar una teología incorrecta. Falsos pastores pueden ser aquellos que tienen unas motivaciones incorrectas. Y eso es muy importante, que nuestro discernimiento hoy día se ponga más fino, porque nosotros estamos acondicionados a que falso maestro, predica cosas tergiversadas de Dios, de la palabra, entonces de por sí ya ese lo esquivo, y claro, inmediatamente eso lo evito. Pero predica más o menos de acuerdo a mi tradición evangélica, cree las mismas cosas que yo, escatológicas, por lo tanto, ese va a ser tremendo. Bueno, tiene una parte buena, pero la otra se verá con el tiempo. Porque hay personas que podrán tener una sana doctrina, una ortodoxia, pero su corazón está bien lejos de Dios, mis queridos hermanos. Entendamos que en el contexto de Jesús en los evangelios, Jesús no tanto atacó las ideas de los dirigentes judíos. Él atacó el proceder y las motivaciones de ellos. Las motivaciones tales como dijimos en unos pasados mensajes, de que cuando se oraban lo querían hacer en público para ganar reconocimiento. Que cuando ayunaban lo hacían buscando la atención hacia ellos y no hacia la gloria de Dios. Malas motivaciones. Cristo mismo dijo, mira, todo lo que ellos, o sea, estos dirigentes, les enseñen, escúchenlos. En otras palabras, tienen cosas buenas que aportar, pero tengan cuidado, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y ahí está la esencia de todo esto. No había autoridad porque su ortodoxia no iba acompañada de su ortopraxis, o sea, de lo que ellos hacían como dirigentes que debían representar lo que ellos estaban enseñando. Entonces, falsos pastores, mis queridos hermanos, no solamente son aquellos que abiertamente tergiversan las escrituras, sino que aquellos que también la dicen muy bien de acuerdo a su tradición, porque ha sido un mandamiento enseñado por hombres, pero su corazón está lejos de Dios. Y me han dicho, pero pastor, ¿es posible que alguien crea lo correcto y se ha desviado? Sí. Porque la sana doctrina no puede estar en la cabeza, tiene que estar aquí. Aquí. Tiene que bajar de aquí, aquí. Y de aquí hacia afuera. Muchos tienen la sana doctrina aquí. Es cerebral. Completamente cerebral. Y saben y dicen y esto y aquello. Ahora, a la hora de la verdad, de mostrar compasión, no lo veo. A la hora de mostrar empatía, no hay. Al momento de mostrar generosidad, no hay. Al momento de mostrar consideración, no hay. Entonces tú tienes que decir, wow, what is happening? ¿Qué es lo que está pasando? Fácil, está aquí, pero no está aquí.
Está aquí para ganar discusiones y debates. No está aquí para amar al prójimo. Está aquí para ser considerado un maestro entre los demás. Pero no está aquí para mostrar el amor y el reflejo de Cristo Jesús. Entonces, como dijo el mismo Pablo en Romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Porque él mismo dice en el contexto, refiriéndose en este caso a los judíos, ustedes se dicen que son doctores en la ley y que conocen y que son maestros de niños y todo, pero ¿qué ocurre? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De ustedes, por sus acciones. Entonces esos falsos pastores, falsos fariseos, aparentaban amor a la gente, ellos aparentaban muchas cosas, pecaban de hipocresía. Entonces, en un ambiente tan árido como lo que es un ambiente de hipocresía, porque le voy a decir algo, un ambiente de hipocresía es sumamente árido, pesado y tóxico. Le voy a decir algo, hay personas que tienen trabajos bien remunerados económicamente, pero han escogido moverse a otro trabajo que ganen menos, pero por lo menos haya sinceridad en ese ambiente. Eso yo lo he escuchado en infinidad de ocasiones. Me han dicho, mire pastor, gano menos, pero tengo paz. Y ellos entonces la experiencia los ha hecho lo suficientemente sabios para sopesar que la paz y la tranquilidad vale más que 2 o 3 pesos adicionales. Porque el ambiente donde estaba era completamente tóxico. Entonces que a fin de cuentas cuando se fueran a retirar, la pensión la iban a tener que invertir en cardiólogos y todos los, porque ya tanto emocional como anímicamente y en psiquiatras ya estaban destruidos. Imagínense si eso se lleva al ambiente religioso. Es terrible. Pero el Señor mismo le está diciendo allí, en esa confrontación, al mismo tiempo palabras de consuelo y de edificación para quienes, para los discípulos y al mismo tiempo para bendecir a esos dirigentes judíos. Estoy muy claro que el amor de Cristo los alcanzaba y los abarcaba a ellos. Jesucristo no hacía unos señalamientos simplemente por el aspecto de que tuviese una ira interna contra ellos. No. Sino lo hacía con el propósito de que había que abrir los ojos para que a su vez ellos fueran libres. Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y ese es el mensaje de Cristo, es liberación. Que podamos ser libres de las cadenas del pecado, pero también de todo lo que pueda acompañar a esas actitudes. Así que, por eso entonces se le habla de algo que les refuerza lo que es el mensaje original desde el Antiguo Testamento. Todos los que somos creyentes en Dios, y especialmente en este lado de la cruz, somos amparados por Cristo. Amparados. ¿Qué es ser amparados? Amparados puede tener muchos sinónimos y entre ellos protegidos. Sentirse seguros en Cristo. Sentirse seguro. O sea, cuando yo digo me siento amparado, me siento protegido, me siento seguro. Y entonces por ende todo lo que implica todo esto, si me siento amparado, me siento seguro, me siento en paz. Me siento tranquilo. La vida de por sí es demasiado dura para que nosotros a eso no tengamos dónde refugiarnos y aferrarnos para poder, Dios mío, sobrellevar todos los retos de la humanidad. Pero el Señor viene a ser nuestro amparo, como dijo el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos si aunque la tierra fuera removida, porque Dios es nuestra seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo Él refuerza este aspecto, verdad? O nos da luz acerca de esta idea que este servidor ha escogido para llevar a cabo el mensaje de amparados en Cristo. Lo primero es que Él sostiene dentro del pasaje que Él es mi pastor. Él es mi pastor. Y puedo decir como pastor de la iglesia, Él es nuestro pastor. Él dice en el verso 27 del pasaje que tenemos ante nuestra consideración, mis ovejas oyen mi voz. Esta imagen pastoral que ustedes muy bien saben es de las más escogidas dentro del lenguaje teológico y bíblico porque obedece al contexto.
Hemos dicho que si realmente la Escritura se estuviera escribiendo en nuestro tiempo, le aseguro que las analogías y las metáforas fueran de acuerdo a nuestro tiempo. Claro que sí. El Señor estaba utilizando lo propio, de manera que las personas de ese tiempo puedan entender. Jesucristo era un maestro que se quería hacer entender. Él no hablaba en enigmas o en un lenguaje sumamente rebuscado, de manera que la audiencia tuviera que utilizar un diccionario para poder entenderlo a él. No, él se hacía lo más simple posible. Y eso es lo que hace legítimamente un buen maestro. Un buen maestro no es el que tiene un léxico sumamente alto, de manera que la audiencia dice, ¿y qué fue lo que dijo? O como dijo una vez una señora en un área rural en Puerto Rico, que recuerdo que había una asamblea de una denominación y yo participé y salió este varón y muy bien versado y habló y un verso y un verbo bien impresionante. Y la señora así muy humilde me dice, ay Pacheco, yo no sé lo que dijo, pero me imagino que tuvo que haber sido interesante. Él se le olvidó que doña Lola estaba ahí. Él quiso impresionar con su verbo y todo, y toda su presencia. ¿Y qué logró? Pues nada, logró una impresión, pero no logró una influencia. Tú puedes impresionar a alguien y no influenciarlo, déjame decirte. Tú puedes impresionar a alguien con tu fuerza física, tú puedes impresionar a alguien con tu verbo y tu inteligencia, pero influenciar es cuando tú llegas al corazón. Y a doña Lola pues no le influyó nada, no le entendió. Jesucristo, sin embargo, se hacía que entender y utilizaba que las metáforas y las imágenes propias de su tiempo. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, como iba de acuerdo al capítulo 10, yo soy el buen pastor. Dentro de una comunidad pastoril muy común, el mensaje conlleva, pues, primeramente el aspecto de que el redil, el lugar donde están las ovejas, es un lugar seguro. O sea, el pastor, y para nosotros que no somos muy familiarizados con ese tipo de vida o ese tipo de cultura, pues quiere decir que sencillamente el pastor de ovejas, está para velar por ellas, está para protegerlas del lobo, está para llevarlas a lugares buenos de alimentación. O sea, el pastor las cuida de tal manera que él no va a llevarlas a un lago contaminado, un cuerpo de agua contaminado, ni los va a llevar a consumir una hierba que les pueda hacer daño. O sea, él va a tener un cuidado, unos detalles muy particulares porque quiere el bien de esas ovejas. No solamente en cuanto a su alimentación, sino también que ellas se sientan seguras. Porque las ovejas, por su causa de su naturaleza de docilidad, tendían a ser más vulnerables para las bestias del campo. Así que entonces, en el momento que uno se encuentra más vulnerable es cuando está durmiendo. Tú lo sabes, ¿verdad? Cuando uno está durmiendo está vulnerable. ¿Por qué está vulnerable? Bueno, mi hermano, tú puedes ser King Kong, pero si estás durmiendo yo tengo oportunidades de hacerte muchas cosas. Porque estás completamente enajenado de la realidad. Tú estás completamente relajado. Olvídese, estás en una posición allí, acostado. No le estoy dando ideas para que le haga mal a nadie. Simplemente le estoy ilustrando que el sueño, estar durmiendo, nos pone en una posición de vulnerabilidad. Aún la persona más fuerte, aún con los mejores conocimientos de artes marciales o boxeo, si está durmiendo, para alguien que le quiera hacer algo, la mesa está servida. ¿Por qué? Porque está completamente indefenso. De hecho, cuando nosotros dormimos, estamos sencillamente, pues, no pensando en que un ladrón fuera a entrar, porque entonces no dormiríamos en toda la noche, sino que aseguramos nuestras puertas. Y también dormimos tranquilos pensando en que nuestras comunidades gozan de una buena vigilancia policial, porque mientras nosotros dormimos, otros están despiertos, velando por nuestra seguridad. Pero aún así, sabemos que los ladrones pueden entrar. En el caso de la imagen que Jesucristo utiliza, él mismo dice en versículos previos que él es, no solo el pastor, dice yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y es que dentro del redil, el portero era literalmente la puerta. O sea, en el redil no había una puerta física. Lo que era es que entonces llamaba a las ovejas, porque ahí está el aspecto identificativo de que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
De manera que él las dejaba a estar apacentando allí, estar allí en el pasto y estén descansando. Pero cuando dice, vamos, o utiliza el sonido que solamente ellos pueden identificar que viene del pastor, vamos a recogernos que se van a dormir. Entonces ellas van todas en orden y las lleva a redil. Y entonces una vez que todas están allí, el portero viene a hacer la puerta. O sea, la entrada, ahí se sienta el portero. O sea, no es una puerta física, es una persona. ¿Qué implica eso? Que para poder robarse una oveja le tienen que pasar por encima de la puerta. Y la puerta es una persona. Qué hermosa ilustración, mis queridos hermanos. Para que el diablo logre arrebatarle un alma a Dios, tiene que pasarle por encima el mismo Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Él mismo. Yo quiero que entendamos que mi seguridad y mi amparo en Cristo no descansa en un sistema religioso, porque los sistemas religiosos pueden colapsar. Las denominaciones colapsan. Mi puerta no son los bautistas, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia católica romana. Mi puerta es Cristo. O sea, las denominaciones pueden colapsar, pero esa puerta que es Cristo, nada ni nadie la podrá destruir. Porque es Cristo mismo que la ha sellado con su muerte y resurrección. Él es el que está allí protegiéndonos. Así que este amparo, mis queridos hermanos, es primeramente partiendo de que Él es mi pastor. Y entonces habla en términos posesivos. Yo digo, Él es mi pastor, pero yo soy su oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. Él es mi pastor, o sea, Él me conoce. Que conocer no es solamente es una información intelectual, es lo que tiene que ver con algo relacional. Él me conoce. Él sabe mi entrada y mi salida. Aún no está la palabra en mi boca y Él las sabe todas. Él sabe de la cual la pata que yo cojeo. Él sabe de lo cual son mis fortalezas. Él conoce cuáles son mis debilidades. Entonces, mis queridos hermanos, Él viene a ser quien me ama porque me conoce. Y le voy a decir algo. Yo sé que hay personas que nos llegan a amar hasta donde nosotros le permitimos que nos conozcan. ¿Verdad que sí? Le voy a decir algo. No todo el mundo conoce 100% a alguien. Eso es así. A menos que lleven bastante tiempo en matrimonio, yo diría que ahí sí. Y aún así, hay sorpresas. Hay sorpresas. Todo lo que yo he escuchado en esta pastoral por más de 30 años, déjeme decirle, ¡wow! Que me han dicho, pastor, yo creí que yo conocía a mi esposo. Llevamos 35 años casados y salió con esto. Y dice, lo más que me ha dolido no solo la acción, es la sorpresa de que haya hecho esto. Porque yo pensé que jamás él iba a hacer esto. ¿A qué quiero decir con esto? Dios me conoce de la A a la Z y te conoce a ti. Sin embargo, te ama, ¿ok? Sin embargo, que me ama y me corrige, pero me seguirá amando. Y me va a seguir corrigiendo y me va a seguir amando. Y seguirá corrigiendo y me seguirá amando. Y al final hay un lugar que Él ha preparado para que donde Él esté, yo esté también. Porque mis ovejas, dice, oyen mi voz, me conocen. Dice, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas conocen al buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Así que nosotros, ¿qué conocemos de Jesucristo? Pues lo que está revelado en las Escrituras y lo que el Santo Espíritu de Dios ha tenido a bien revelar a nuestros corazones. ¿Qué Él es qué? Él es el autor de nuestra salvación. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, del cual estoy y estaremos siempre seguros. Así que ese amparo que tenemos en Cristo y por Cristo, primeramente es parte de la premisa de que Él es mi pastor. Segundo, como mi pastor, entonces Él es la fuente de vida eterna. Porque Él dice, y ustedes van a producir vida eterna. No, eso en ninguna versión lo va a escuchar, porque no está. Él no dijo, y ahora ustedes me conocen y ustedes producirán su propia vida eterna. Vamos a ver, y yo voy a estar acá mirando en el plano cósmico a ver cómo llegan. No.
Ni siquiera el plan redentivo fue consultado con los hombres. El plan redentivo está en la única potestad de la absoluta soberanía y sabiduría de nuestro Dios. Por ahí dicen que si Dios le hubiera dejado a Noé y a sus amigos la idea del arca, se hubieran ahogado todos. Sí, el primero era Noé, porque posiblemente a lo mejor le hubiera dicho a la familia: mira, el Señor me dijo que hiciera un arca, pero me dejó a mí la creatividad de construirla. Entonces él iba al Home Depot de ese tiempo, y cuando veía la madera, a lo mejor la esposa decía: esa es muy cara, vamos a comprar una más barata. Pero mira, esto es para un diluvio. Pues yo no sé cómo diluvio, pero fíjate, madera es madera, eso aguanta. A lo mejor entonces Noé dijo: pues no, yo la quiero con una extensión más grande. O la esposa misma decía: yo quiero la extensión del arca más grande. Y Noé decía: no, esa es muy grande, vamos a hacer una más pequeña. Pero la esposa le decía: pero es que vienen muchos animales. Olvídate, los acomodamos como sea. Yo no sé usted, pero un boricua habla así mismo. Un boricua cristiano construyendo el arca hubiera sido así mismo. Olvídate, ahí montamos todos los que puedan, olvídese. Aunque después, olvídese, el arca y se hunda con todo, ¿verdad? El punto de esto es que si Dios hubiera dejado al ser humano la idea de cómo crear el arca, no hubieran pasado del primer aguacero. Se hubiera comenzado a colar el agua. Entonces se le hubieran acabado las cacerolas a la familia. ¿Sabes que cuando hay gota, me acuerdo que cuando niños ponían cacerolas y Dios mío, el ruido de esa cacerola, clan, 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 no te dejaba dormir. Y después que se acabaran las cacerolas, dirían: bueno, Señor, no pudimos llegar ni al segundo día. Pero a Dios gracias, que Dios no solamente llamó a Noé, sino que le dio las instrucciones de cómo hacer el arca. Y todo lo que Dios, lo que nace de su soberanía, de su sabiduría, es perfecto, mis queridos hermanos. No lo destruye nadie. Entonces, asimismo, mis queridos hermanos, la vida eterna está bajo la autoría de Dios y bajo la fuente de que Dios mismo dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Qué dulce es escuchar esas palabras dentro de una sociedad, mis queridos hermanos, donde no había seguridad de nada, donde el sistema religioso estaba completamente amargado y arruinado con sus propias concepciones humanas de la religión y de la fe. Y de momento tú escuchar a alguien con autoridad diciendo: yo vengo del Padre y vengo y no solamente los hago mis ovejas, sino que también yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. O sea, mis queridos hermanos, Cristo viene a ser nuestro amparo, porque gozamos de una vida eterna que proviene de Él. Por lo tanto, de ahí se une el mensaje y la teología paulina, donde Él lo desarrolla con mayor amplitud. Y Él dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Donde Él dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De lo cual Él amplía y Él asegura categóricamente que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y toda esta linda y hermosa teología está fundamentada en Cristo, que es la fuente de la vida eterna. Porque Pablo nunca desarrolló una soteriología o una doctrina de salvación basada en el hombre y en sus obras, puesto que entonces no podría garantizar ninguna seguridad. Pero como viene de Cristo, como dijo el autor de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe, dicen: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Gloria a Dios. Oh, bendito sea Dios que mi vida no está en mis manos. Yo le doy gracias a Dios que mi alma no está en mis manos, porque definitivamente no hubiera llegado ni a primera base. No. Yo le doy gracias a Dios que mi pasado, mi presente y mi futuro está en las manos de Dios. Que yo puedo decir que cuando llegue el momento de partir allí, yo voy a estar con Cristo. Entonces, pero mi seguridad no descansa en que fui pastor por más de 30 años, ni que enseñé en el seminario, ni que fui un creyente que no me ausentaba un domingo. Mi confianza no está ahí. Mi confianza está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque algunos no han faltado un culto y no estarán en la presencia de Dios.
El mismo Señor dice que en aquel día algunos dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, esto, aquello, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Nunca. O sea, aquí no fue que, no, yo te conocí y la verdad es que después me saliste limón. No, es que yo no te conocí. Yo no sé quién tú eres. Y usted dirá, ¿qué es posible que hayan personas que hayan hecho todos esos ejercicios religiosos? Y sí, Jesucristo lo dijo. Pero claro, es como aquellos exorcistas ambulantes del libro de los Hechos que querían expulsar demonios y hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Porque eso aparentemente era como el secreto para tener un ministerio de exorcismo exitoso que se traducía en buen dinero. Aquellos fueron avergonzados, siendo entonces humillados por los mismos demonios. Hoy día el tiempo los sacará a la luz. Y por último, no menos importante, mis queridos hermanos, amparados en Cristo y por Cristo, como dije, no solamente porque Él es mi pastor, porque como bien reza el texto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él es mi pastor, yo soy su oveja. Segundo, Él me da vida eterna, la fuente de la vida eterna la encuentro única y exclusivamente ¿quién? En Jesús. Sino que lo tercero es que no solamente Él me da vida eterna, sino que Él me asegura la vida eterna. Miren cómo dice el verso 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Le voy a decir algo. En el verso 29 y 30 lo que hace es que reafirma lo dicho en el verso 28 y cierra toda posibilidad de que usted y yo nos pudiéramos sacudir de la mano de Cristo. Porque no solamente en este aspecto ya le había dicho, y nadie le arrebatará mi mano. Ya en el verso 29 dice, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, de acuerdo al texto, yo estoy en las manos de Jesús, y aquí están las manos de Dios. Y tú estás acá adentro, por eso no te ve. Entonces, aquí hay que pasar por doble capa. Y acá adentro estás tú y el Espíritu Santo guardándote. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice, pues nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Sabe lo que está haciendo, mis queridos hermanos? Cerró toda posibilidad de que tú pudieras pensar que Cristo fue malinterpretado. No, tú estás entendiendo bien. Usted está amparado por Cristo. Nosotros estamos amparados en Cristo. Yo y el Padre uno somos. Al mismo tiempo, el verso 30 está hablando establece la verdad de la misteriosa y hermosa doctrina de la Trinidad en el aspecto de que reconoce la personalidad del Padre y la personalidad de Él, pero al mismo tiempo su unidad. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, vamos a ilustrarlo mejor así, ¿verdad? Así se ve mejor. Aquí está Caliche, aquí estamos nosotros aquí. Y entonces Cristo está aquí, el Padre hizo así. Y el diablo hace, vamos por donde entro. No hay manera de entrar. Pero sí me puede escuchar. Y por ahí empieza a hablar y a tirar tentaciones. Pero el Señor que te tiene así, dice, tú no lo escuchas ahí, escucha mi voz. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ay, Señor, está tirando duro, sí, pero acuérdate, lo que está haciendo es simplemente ladrando desde afuera. Y si el perro está afuera, no tengas temor porque tú estás adentro. Gloria a Dios. Recuerdo cuando mis niños pequeños, uno de los vecinos tenía un perro y ellos estaban jugando videojuegos en la sala y el perro ladró. Y uno de ellos, no lo voy a identificar para que no le dé vergüenza, pues ya son grandes, se asustó. Y se asustó. Y uno de los vecinos nuestros que estaba ahí le dice, no te asustes, si el perro está afuera, tú estás adentro. Y él, no voy a decir el nombre de él, él hizo, ya Michelle sabe quién es porque el único que hacía, y siguió comiendo cookies. Ya sabe quién es.
Y si le está dando esta predicación, él sabe que... Y dice, pues siguió comiendo cookies él. Dijo, entonces me dice, pa, porque me decía, pa. Ese en particular me decía, pa. ¿Y qué pasó? Mira, el pejo está afuera y yo adentro. Como que dice, viste, que bobo yo estaba llorando, pero si el pejo está afuera y yo estoy adentro, pa. Y después, claro, él no va a entrar. Tú no lo vas a dejar entrar. Yo no. ¿Verdad? Sí, sigue jugando. ¿Sabes qué? El pejo está afuera, el diablo está afuera. Nosotros estamos adentro aquí, en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ladrará con toda su furia, nos hará creer que es más grande, pero sin embargo más grande es el que nos tiene guardados en su mano, que nos tiene grabado y esculpido en sus manos, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de él. Hoy día, mis queridos hermanos, en todos los retos que hemos tenido como creyentes y como seres humanos, como entes que vivimos en una sociedad, muchos retos han venido, pero usted y yo podemos dar fe de algo. Estamos amparados por Cristo. Porque esto no solo es una verdad escatológica, o sea, de que es que yo al final yo voy a estar en el cielo. Sí, es que hoy yo gozo de esa protección. Y que el plan de Dios es perfecto para los que le aman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigamos dándole gloria a Dios. Vamos a orar. Eres bueno.